Ya. Es que Andrea Martínez, que nos está colaborando en el apoyo pues logístico del webinar, nos colocó en el chat pues un avisito que dice que la reunión se va a grabar para que pues todos ustedes sean bienvenidos y tengan en cuenta de que vamos a poderla grabar para poderla compartir con algunos padres de familia que posteriormente la quieran ver, la puedan consultar o que de pronto por alguna razón no se puedan conectar en este momento. Por eso ella escribió en el chat de que solicita como esa autorización para poder iniciar esa grabación. Y como les decía, entonces que por el chat ustedes pueden participar. Entonces ya sé que me ven, sé que me escuchan y sé que podemos utilizar el chat. ¿Listo? Entonces, Andreita, por favor, confírmame si podemos continuar con la oración, iniciar la oración. Gracias, ya están aceptando entonces la grabación. Muchas gracias. Y Andreita me confirma entonces. Vamos entonces a dar inicio a un momento de oración para que Dios nos ilumine pues también en este caminar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre bueno y misericordioso, hoy nos reunimos como comunidad educativa, como familias que buscan crecer en sabiduría, amor y compromiso. Te damos gracias por este espacio de encuentro, por cada persona que lo hace posible y por la oportunidad de compartir desde el corazón. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ilumine, nos inspire y nos guíe. Que cada palabra pronunciada, cada reflexión compartida y cada silencio vivido esté lleno de tu presencia. Ayúdanos a discernir con claridad, a escuchar con atención y a actuar con generosidad. Como nos enseñó San Ignacio de Loyola, queremos ser contemplativos en la acción, capaces de encontrarte en lo cotidiano, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en el cuidado de quienes nos rodean. Que este webinar sea fecundo, que nos transforme, nos fortalezca en nuestra misión como padres, educadores y creyentes. Y que todo lo que digamos y hagamos en esta reunión sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sin más preámbulo, entonces les voy a presentar a nuestra conferencista del día de hoy. Le pido pues el favor a Diana Milena Rodríguez que pueda abrir su cámara para poderla ver. Ya creo que está autorizada. Sí, allí está Diana Milena. Entonces les voy a presentar a Diana Milena. Ella es psicóloga, especialista en educación, es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia trabajando con infancia, adolescencia y familia. Y también ella es fundadora y directora de Sinfonía, Centro de Desarrollo Integral. Entonces, sin más preámbulos, sin más palabras, entonces le damos la palabra a mi tocaya Diana Milena Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me confirmas? Sí se escucha. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto estar acá, qué gusto estar en esta institución el día de hoy compartiéndoles una información súper importante que hace que nosotros de verdad como psicólogas estemos muy en la disposición de siempre estar brindando esas pautas, esos tips que nos pueden ayudar 100% a prevenir situaciones que
pueden llegar a ser muy dolorosas para las familias y que con algún conocimiento que nosotros tengamos y con algunos criterios que podamos definir y observar, podemos ser padres que pasamos del silencio a la protección y padres que de verdad sabemos proteger. ¿Listo? Siguiente. Bueno, como bien lo decía Diana, yo soy psicóloga, llevo más de 20 años dedicada a trabajar con infancia, adolescencia y familia. Soy la directora de Sinfonía, un centro de asesoría psicológica y bienestar. Y más importante que esto, soy mamá. Soy, al igual que ustedes, una persona que se ha despertado durante mucho tiempo con la responsabilidad de proteger a sus hijos y a lo largo de mi carrera he tenido que dar noticias y las noticias más difíciles que puede recibir una familia en torno a este tema que vamos a trabajar hoy. Pero también he sido testigo de historias extraordinarias de prevención exitosa que he visto como familias comunes y corrientes con las herramientas adecuadas logran crear escudos invisibles y poderosísimos alrededor de sus hijos. Soy docente también y he trabajado con muchos profesionales en torno de enseñarles a prevenir a las personas con las que trabajan. Soy hija y soy esposa. También he tenido que enfrentar conversaciones difíciles sobre cómo proteger a nuestros hijos e hijas sin generar miedo. Y hoy, pues, les hablo como psicóloga, pero también como mamá y profesional. Entonces, vamos a empezar a trabajar en este espacio y poder brindarles a ustedes padres, madres, cuidadores, abuelitos, todas las personas que estén escuchando allá en sus casas o en el sitio donde estén, herramientas y pautas necesarias para crear niños que de verdad estén empoderados y tengan la capacidad de reconocer y rechazar situaciones que los ponen en riesgo, mientras pues conocemos rutas de protección y denuncia, y pues definitivamente desmontar mitos que perpetúan a veces el abuso sexual. Este tema no es fácil de tratar. Tiene muchísimas aristas, pero vamos a tratar de abordar los puntos más específicos que de verdad nos puedan ayudar a evitar, prevenir o actuar frente a situaciones de abuso sexual. Bueno, les cuento algunas estadísticas no muy alentadoras y en este tema, en lo que en los primeros 3 meses del año, hasta marzo de este año, el ICBF registra 4.775 procesos por presunta violencia sexual, o sea, un promedio de 50 niños al día. Y eso fue solamente hasta marzo y solamente las denuncias que se han recibido. No podemos saber a ciencia cierta cuántos niños y cuántas familias están en silencio. La mayoría de las víctimas son niñas, adolescentes el 85%, especialmente entre los 12 y los 18 años, pero también se confirmaron 343 casos en menores de 0 a 4 años, según Medicina Legal. Nomás en Bogotá, cada 3 horas un menor es víctima de violencia sexual y eso equivale casi a 8 niños, 8 vidas, 8 seres humanos al día. Entonces, hay algunos mitos que antes que pasemos al tema de que entendamos y que comprendamos qué es realmente el abuso sexual, es desmontar algunos mitos que tenemos frente a esto y a lo largo del trabajo que yo he tenido con las familias a lo largo de mi carrera profesional, son muy frecuentes. Y uno de esos es, no, a mi hijo eso nunca le va a pasar. A nosotros eso no nos pasa. Eso le pasa a otro tipo de familias.
Eso nunca nos va a pasar a nosotros y una de cada cinco niñas y uno de cada 10 niños experimentan algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. Y sé que a través de esta charla y con este mito particularmente, podemos tener algunos recuerdos porque muy probablemente de las 31 personas que estamos conectadas acá, parte de nosotros alguna vez hemos tenido algún tipo de abuso. Y ya vamos a ver cuáles son esos tipos de abuso. Y esto nos hace pensar en que ninguno de nosotros está exento. Los abusadores son desconocidos, son personas que están en la calle, por eso no dejamos salir a nuestros hijos, por eso los acompañamos a todos los lugares, pero la realidad de las evidencias y la estadística nos dice que el 77% de los casos el abusador es alguien conocido y alguien a quien nosotros le tenemos confianza. Regularmente son personas que son de nuestra familia o son muy allegados a nuestra familia. Otro de los mitos es que si no hay huellas físicas, pues no hay abuso. Entonces, ¿por qué creerle a los niños si realmente yo no he visto que tenga nada en su cuerpo que nos haga pensar que eso sucedió? Y la mayoría de los casos de violencia sexual infantil no dejan marcas visibles en el cuerpo. Otros mitos son el abuso solo ocurre en familias disfuncionales, eso pasa por allá en las familias de marginales, en las familias que son muy pobres, eso no pasa en las familias como las de nosotros. Y realmente el abuso infantil atraviesa todas las clases sociales, niveles educativos, tipos de familia. Este flagelo no tiene un límite. Sí, en ese sentido. Y eso lo podemos corroborar en artistas, en personalidades que en algún momento cuando nos han hablado de su vida, hemos sabido que han vivido situaciones relacionadas con abuso. Los niños inventan historias de abuso. Las investigaciones realmente muestran que las denuncias falsas en menores son extremadamente poco frecuentes, pero a veces cuando estas situaciones de una revelación suceden, podemos nosotros como adultos no saber manejar la situación y poder pensar que no, que como el niño ha dicho mentiras en otras circunstancias, muy probablemente esto también que es por llamar la atención, que es porque de pronto le cae mal mi pareja o porque simplemente malinterpretó las situaciones. Otro de los mitos es, ella se lo buscó, ¿quién la mandó a salir así vestida? ¿Quién la mandó a irse por allá? ¿Quién lo mandó a que se metiera donde nadie lo mandó a meterse? Y ningún niño, niña ni adolescente provoca un abuso. O sea, ningún niño, ni ninguno de nosotros estamos en la vida pensando que esto nos puede suceder y que no lo busquemos voluntariamente. Entonces, la responsabilidad de un abuso sexual recae en el victimario, en el agresor, independiente de cómo nos vistamos, de en dónde estemos. Eso no debería suceder. Bueno, entonces vamos a hablar de qué es realmente el abuso sexual infantil. Entonces, esto incluye como una gama de situaciones, pero las vamos a condensar específicamente en que es cualquier tipo de actividad sexualizada que tenga contenido, intención sexual entre un adulto y un menor. Menor que categorizamos menor de 18 años, ¿sí? Pero la ley establece, pues, los 14 años para eso. Y también esto puede suceder entre dos menores, entre dos niños, pero donde uno tiene diferencia de edad del otro. Y puede ser esa diferencia en poder, conocimiento, edad, ¿sí? Y no siempre puede implicar un contacto físico. ¿Mm?
Entre este tipo de contactos que puede suceder está el contacto físico y como tal está el tocamiento de las partes íntimas, besos sexualizados, no siempre en la boca, pero con una intención diferente, con una intención que no es la ternura y que se siente mal. Penetración en el cuerpo de cualquier tipo y esto incluye objetos, incluye las manos, incluye pues los órganos genitales. También sin contacto físico, que puede ser que nuestros hijos sean expuestos a ver, ¿sí? A una persona que les muestra sus partes íntimas, a ser expuestos a voyerismo, a que los espíen, a que los vean cuando se bañan, cuando se cambian, que los graben, que los expongan a material pornográfico, que los inviten deliberadamente o que los expongan deliberadamente a material en video o audio frente a la pornografía y solicitudes de fotos íntimas, que esto pasa mucho con el sexting y todo lo que tiene que ver con el ciberacoso y lo que tiene que ver con conductas sexuales a través de las tecnologías y puede ser desde conversaciones sexuales inapropiadas como exposición a material pornográfico, como solicitud de fotos y pues a través de esto otras situaciones delictivas que se pueden presentar frente a esta situación, pero ese es otro tema que también pues tiene su connotación y todo lo que tiene que ver con el ámbito de las redes sociales y el ciberespacio. Bueno, vamos a hablar de cuál es el perfil del agresor. A veces pensamos que es una persona que evidentemente se le nota porque tiene cierto morbo, como mira, que tiene cierta forma de actuar y en la mayoría de los casos no es así. Si quieres le vas dando clic, por favor. Muchas de estas personas son personas que nosotros pensamos que son desconocidos, pero como ya hablamos, la mayoría el 77% de los casos, las personas que son abusadores son conocidos por los niños, les tienen confianza, son conocidos por la familia. Dale clic. A veces podemos pensar, como les decía, que tienen una apariencia sospechosa y se pueden ver como las personas que están acá, que evidentemente pues son fotos tomadas de la publicidad, pero que se pueden ver como ellos y pueden ser hombres, pero también pueden ser mujeres. En mi labor como terapeuta y en mi equipo de trabajo, hemos trabajado con muchísimas víctimas de abuso sexual. Y en los discursos que a veces escuchamos en terapia es de mujeres que nos expresan que la empleada, que la profesora, que la compañerita o la amiga de su hermana tuvieron conductas de abuso cuando ellas eran niñas. Entonces, a veces pensamos que esto solo lo hacen los hombres, que en el porcentaje de las estadísticas nos hablan que mayormente hay una ocurrencia de los hombres, pero hay mujeres que también son abusadoras. También, como les mencionaba, a veces pensamos que son personas marginales, de clase baja, mal trajeadas, que va a ser evidente que los veamos y definitivamente no. Nosotros tuvimos el caso de una niña de 8 años que fue abusada por su entrenador de natación y ella no decía nada porque pues percibía que era su entrenador y que si decía algo la iban a sacar del equipo de natación. Entonces, pueden ser personas que son reconocidas por la comunidad y muchas veces valoradas por la comunidad y no levantarían ninguna sospecha en nosotros. A veces podemos pensar que son personas que actúan impulsivamente, que son personas que no saben lo que hacen y evidentemente no. Un abusador planea, un abusador se acerca, un abusador se gana la confianza y ejecuta. Por tanto, esto no es un acto impulsivo.
Y podemos pensar también que es que estas son personas enfermas mentales, que tienen una enfermedad, que tienen una perversión, que tienen, y necesariamente tampoco sucede así. Son personas en su mayoría comunes y corrientes, pues que tienen una dificultad con el manejo de sus emociones, sus percepciones y pues su autoridad y su poder frente a alguien, porque esto siempre sucede en una relación que no es igualitaria en autoridad y en poder. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? A mí me gustaría que me cuenten por el chat cómo vamos, si está siendo clara la información, si hasta acá tenemos alguna pregunta. Cuéntenme por acá por el chat. Perfecto. Clara, muy bien. Muy bien, perfecto, me encanta. Vamos a ver entonces cuáles son esas señales de alarma que debemos tener muy en cuenta con nuestros hijos. Y vamos a ver también en las diferentes edades. Me gustaría que de las personas que están acá, me envíen un emoticón. ¿Quiénes son papás de acá de primaria? Eso, ¿cuántos papás tenemos acá de primaria? Muy bien. Y de bachillerato envíenme, no sé, otro diferente, un corazoncito, algo, no sé cuáles emoticones hay acá en esta plataforma. Eso, sí hay corazoncitos. Corazoncitos son bachillerato. Muy bien. Primaria y bachillerato, estamos en los dos escenarios. Muy bien, por acá bachillerato, muy bien. Entonces vamos a hablar como de esos dos escenarios porque son diferentes y es diferente el manejo, aunque la información es general y aplicaría, pero vamos a diferenciarlo. ¿Qué sucede cuando una víctima tiene actitudes con sus compañeros de la misma edad y tiene conductas inapropiadas? ¿Pasan a ser victimarios? Ya vamos para allá. Muy buena pregunta, Celi. Eh, Vamos a contar primero las señales y ya te contesto la pregunta. ¿Listo? Entonces, las señales de alarma que por ningún motivo debemos ignorar. Y esto también corresponde a nuestra responsabilidad como padres. Nosotros trabajamos en nuestro centro con muchísimos jóvenes que, pues, nuestras familias han cambiado, ¿cierto? Muy probablemente nosotros o nuestros papás crecieron en familias grandes, teníamos primos, compartíamos con gente, tuvimos más hermanos, pero hoy en día cada vez las familias son más pequeñas y cada vez los niños crecen más solos. Y esto también hace que perdamos de alguna manera la comunicación con ellos. Muchos de nosotros trabajamos fuertemente y pues llegamos a la casa cuando ellos están dormidos, nos levantamos muy temprano el corre-corre para enviarlos al colegio y a veces perdemos esa visual de cómo es, qué está pasando con ellos. Entonces, importante tener en cuenta las señales físicas que, como les comenté, no siempre son evidentes, pero estas son porque definitivamente son evidentes, lesiones inexplicables en zonas íntimas. Los niños sangran, sienten dolor, tienen irritaciones, dolor al caminar o al sentarse, infecciones urinarias recurrentes o conocimiento sexual inapropiado para la edad. Y cuando esto sucede y los niños empiezan a tener conductas con sus compañeros de la misma edad inapropiadas, depende de la edad, ¿sí? Como les comentaba ahorita, cuando nosotros evidenciamos que eso sucede, por ejemplo, en niños de preescolar, y esto sucede con otros niños que son de su curso. ¿Sí? Allí no podemos considerar que hay un victimario porque son eh, señales, son alarmas de que algo está sucediendo. ¿Sí? Pero si esto sucede con un niño que es de quinto de primaria, con uno de primerito, podemos hablar de que
hay una condición de abuso del niño mayor al niño menor, que no es tratado por la ley de la misma manera, obviamente, que si el niño tiene 14 años, además porque a partir de los 14 años son responsables legalmente por una situación como estas. Entonces, siempre eh, hay una variación allí porque hay poder y hay una diferencia de edad, hay una diferencia de conocimiento y hay una diferencia, pues como tal, en la conducta del niño, pero sí tiene que ver con la edad que tenga el niño, ¿sí? Cambios emocionales y comportamentales que podemos ver en los niños. Uno, cambios drásticos en su comportamiento. Uno de ellos es que tenga conductas sexualizadas con otros compañeritos, que tenga mucha curiosidad. Cambios drásticos de comportamiento como eso, regresión a comportamientos anteriores, como empezar a hacer chichi en la cama, en las horas de la noche, chuparse el dedo o en el día también puede suceder. Pesadillas recurrentes, miedo a dormir solos, dicen que hay un monstruo, miedo específico a ciertas personas o a ciertos lugares o a ciertos objetos, comportamiento sexualizado que es totalmente inapropiado para la edad, un aislamiento repentino, bajo rendimiento académico súbito, autolesiones o intentos de suicidio, y esto pasa muy frecuentemente en los niños abusados a partir casi siempre de los 10 años. Estamos viendo una época en que este tipo de conductas son cada vez en niños más jóvenes. ¿Mm? Muy bien, adelante. Porque a veces los niños no hablan y nosotros podemos decir, pero si nosotros le hemos dado toda la confianza, si nosotros hacemos todo por ellos, si nosotros no les pegamos, no los maltratamos, ¿por qué ellos están diciendo, porque ellos no nos contaron, porque ellos no hablaron, porque es que no me tiene confianza? No. ¿Dibujos sexualizados entraría en una señal de alarma? Sí, es una plena señal de alarma, que no siempre indica un abuso sexual, pero eso lo tenemos que evaluar a nivel de, siempre debemos acudir a un profesional. O sea, esto no lo podemos evaluar nosotros en casa a no ser de que tengamos la competencia para hacerlo. Pero esto puede suceder, porque me lo preguntan acá en el chat, porque están viendo contenido aparte, en las redes, están viendo contenido entre amiguitos, y esto puede suceder por esa razón, pero también puede suceder porque están viviendo situaciones de abuso. Entonces, ¿por qué puede suceder que los niños no hablen y no nos cuenten lo que sucede? Uno, y eso lo vamos a hablar ahorita, porque muchos de nosotros hemos sido educados para hacer caso, para ser complacientes, para no decirle que no a un adulto, porque eso es irrespeto, porque no hay que hablar cuando los adultos hablan, ¿sí? También porque sienten miedo, sienten vergüenza, sienten culpa. Los niños más pequeños, los niños de preescolar, muchas veces ni siquiera saben qué es lo que sienten porque no lo pueden procesar. Ustedes saben a qué edad se desarrolla 100% nuestro cerebro: a los 21 años. Nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. La última parte que se desarrolla es nuestra corteza prefrontal, que es esta parte de nuestro cerebro que tiene todas las funciones ejecutivas. Y allí es donde tomamos las decisiones, reflexionamos. Por eso cuando somos adolescentes somos más impulsivos. Por eso cuando somos más chiquitos, pues no pensamos en las consecuencias de las cosas, no planeamos y no ejecutamos como cuando ya somos adultos. Entonces, cuando los niños son muy pequeños, especialmente entre los 6 años y menos, ni siquiera lo piensan, solo es una sensación de malestar, solo es una sensación de hay algo que pasa que no me gusta, pero no sé qué es. ¿Mm? Pero cuando están más grandecitos, pueden estar sintiendo miedo. ¿Qué va a pasar si digo la familia se va a acabar? Van a pelear, se van a separar, siento vergüenza porque siento que si yo no hubiera hecho esto, eso no hubiera pasado, siento vergüenza porque dije que sí. Yo tuve una paciente que fue abusada cuando fue pequeña y eso
esta es una de las situaciones que marca la vida de una persona para siempre, ¿sí? Y es una herida que es muy difícil de sanar. Entonces, con esta paciente que era una mujer de 32 años, y tenía ataques de ansiedad frecuentes, empezamos a trabajar en procesos terapéuticos y nos dimos cuenta que pues ella no recordaba que había sido abusada cuando era pequeña en la casa de los cuidadores. A ella la dejaban a cuidar donde una señora y el esposo de la señora abusaba de ella y cuando lo hacía le regalaba un helado. Entonces ella nunca dijo nada y cuando fue más consciente, porque eso le pasó alrededor de los 7 años, cuando fue más consciente decía, yo no dije nada y nunca le dije a mi mamá porque yo le recibía el helado. O sea que yo sentía que yo lo había permitido. Entonces, los niños pueden pensar eso por mucha confianza que tengan con nosotros. También porque el agresor los manipula, les dice que esto es normal, que esto es un secreto entre los dos, y hay otros que les dicen, si usted cuenta, pues yo le voy a hacer daño a su familia, le voy a hacer daño a sus papás, si usted no quiere eso. Entonces el amor los hace permanecer en el silencio. Les da miedo a que no les crean. No, yo sé que mi mamá no me va a creer que su pareja o que el cuidador, si es tan buena persona, es el que nos presta plata, es el que nos lleva al paseo, entonces no me va a creer. Han sido educados para ser complacientes con los adultos, ay, bueno, se me repitió allí. Y temen las consecuencias para la familia, tanto a nivel como les va a pasar algo gravísimo, les van a hacer daño, los van a matar, los van a secuestrar, como también como se va a ir y dependemos económicamente de esa persona, eh, nos va a quitar todo, si esto se sabe, que también son cosas que los agresores le dicen a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. Mm, adelante. Bueno, y aquí viene un poco la explicación de qué es criar niños complacientes. Y creo que a muchos de nosotros nos criaron así, ¿sí? Y lo puse como en el paradójico de qué hacer para exponer a nuestros niños, niñas y jóvenes a una situación de abuso. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso sí suceda? Si se diera el caso y nuestros niños estuvieran en la situación. Y uno es crear niños complacientes. ¿Y qué significa ser complacientes? Personas extremadamente respetuosas. Y no me quiero ir al otro extremo de que entonces Diana está diciendo que permitamos que los niños sean irrespetuosos. No. ¿Qué significa ser complaciente? Uno, que los hagamos responsables de nuestras emociones. Mi amor, no digas nada porque tu papá se enoja. Mira cómo me hiciste poner de mal genio. Es que yo me pongo así porque tú gritas. Es que tú te hiciste pegar porque es que a ti te gusta que de verdad así es que te tengo que hablar. Es que no hagas bulla porque mira que tu papá llegó cansado del trabajo y se va a molestar. Entonces los empezamos a ser responsables de las emociones de nosotros y ellos empiezan a entender que tienen que hacer silencio, que no pueden decir porque necesitan que el adulto esté bien, que el otro esté bien. Dos, desconectarlo de sus necesidades o incomodidades. Y esto ocurre con cosas tan sencillas como cuando vamos al cine y al niño le dio chichi, preciso, cuando entramos a la película. Y nosotros le decimos, ven, ¿por qué no dijiste antes de que entráramos? Entonces ahora te aguantas. ¿Cómo así que no te vas a comer todo? Preciso pediste el plato más costoso, pues ahora te lo comes. Ese tipo de circunstancias hacen que los niños empiecen a desconectar de su incomodidad y empiecen a pensar que su cuerpo no tiene la razón, que su cuerpo no es consciente de que no debe incomodar a los demás. Por tanto, cuando encuentro las señales en mi cuerpo de que algo es incómodo y no me gusta, pues no digo nada, porque tengo que acceder a que no debo incomodar a los demás.
y obligarlo a dar muestras de afecto en nombre del respeto. Ven, saluda al tío con un beso, no seas malcriado, saluda al abuelito, dale un besito, abrazo, abrazo, no seas así, no seas malcriado, que además mira al abuelito cómo te quiere, mira a la abuelita cómo te quiere y tú cómo eres. Los niños no le dicen que no a los adultos de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Qué grosero eres. Siéntate en las piernas del padrino, mira que vino a visitarte y todos los regalos que te trajo, como eres desagradecido. A ver, no hagas berrinches cuando te abrazan. Ese tipo de circunstancias, yo tengo una mamá que dice, yo soy una, eh, una mamá en rehabilitación porque he criado a mis hijos complacientes. Entonces, esto no es porque seamos malos papás, evidentemente no. Eh, Muchos de nosotros fuimos criados así. ¿Sí? Y pues esa es la forma que entendemos que pues hay que criar a nuestros niños. No nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Entonces no saludes, entonces no hagas nada. ¿No quieres saludar? ¿No quieres ir? No lo hagas. No, ahí ya pues evidentemente nos estamos yendo al otro extremo. Acá lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que de verdad sus sentimientos se importan, que la comodidad del adulto no es más importante que el bienestar del niño, que él también puede confiar en sus instintos y que no necesariamente siempre deben obedecer sin cuestionar, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a permitir a estos niños cuando son muy complacientes? Pues no desarrollar la habilidad para decir que no. Y pues, ¿qué pasa con nosotros los adultos? Pues cuando esto sucede, cuando crecemos, también en otros escenarios nos cuesta decir que no. Y por eso ustedes ven en redes y les gusta ver por allí cosas de crecimiento personal, de psicología, que trabajan mucho el tema de los límites, porque siendo adultos nos cuesta trabajo decir que no, nos cuesta trabajo decir que no en el trabajo, nos cuesta decir que no a la pareja, nos cuesta decir que no a nuestros amigos en diferentes escenarios cuando nos piden muchos favores y nosotros estamos súper ocupados y no podemos decir que no. Fuimos creados como niños complacientes. Y no queremos que nuestros niños se desconecten de sus emociones, que normalicen situaciones incómodas y que pierdan esa conexión con sus sensaciones corporales y prioricen pues el bienestar, la seguridad de los demás y plenamente pues se vuelven blancos fáciles de los depredadores. Entonces, eh, vamos a, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué sí podemos hacer para que esta situación, eh, ojalá nunca, nunca toque nuestros hogares? Porque esto es devastador. Uno, para la vida del niño, niña, joven abusado. Y dos, para su familia. Y más aún cuando es alguien cercano. Entonces, vamos a ver. Sí, como dice por acá Celi, decirle a los niños que lloran por bobadas. Ay, parece una niña llorando, le decimos a los niños a veces. Ay, pero si llora por todo, no llore. Entonces, esa invalidación emocional eh, hace que nosotros empecemos a pensar, bueno, no tengo que expresar las emociones, no tengo por qué incomodar a los demás. Pero bueno, ¿qué sí podemos hacer desde el ámbito del seno de nuestras familias y nuestros hogares sin irnos a la paranoia, ¿cierto? Porque la idea de esta charla no es que salgamos con herramientas, que salgamos con cuestionamientos, pero no nos vayamos al otro lado de volvernos paranoicos y llenar a nuestros hijos de miedos. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la buena noticia que sí podemos cambiar esto. Uno, enseñarles el concepto de consentimiento. ¿De qué se trata esto? Que desde pequeños nuestros hijos deben entender que su cuerpo les pertenece, que su cuerpo es sagrado, que tienen derecho a decidir quién los toca y cómo los toca, y que hay personas que definitivamente no. Y esto lo hablamos con niños muy pequeños. ¿Quién te toca a ti? ¿Tu papá o tu mamá? Cuando te estemos bañando, porque te estamos bañando, porque te estamos cambiando. Te toca el doctor y siempre cuando esté en presencia de mamá o papá, ¿sí? De resto, no.
Pueden decir no, incluso adultos de confianza. Y nadie debe tocarlos de manera que los haga sentir incómodas. ¿Qué pasa a veces con el estilo de comunicación que nosotros manejamos? Y que lo hacemos con la mejor intención. Entonces, nosotros no debemos decir, oye, no tienes que abrazar a la tía si no quieres. No, porque entonces nos vamos al otro lado, ¿cierto? Solamente podemos decir, ven, si tú te sientes incómodo, pues no le des besitos, solo dale la mano o solo salúdalo con la mano, pero pues hay que saludar, ¿cierto? Si algo te hace sentir incómodo, confía en ese sentimiento. Tu cuerpo te está enviando señales, escúchalas. Cuando tú sientas en tu cuerpo que algo no te gusta, que algo no está bien, es porque no está bien. Nadie debe tocarte de una manera que te haga sentir incómodo. Si tú te sientes incómodo, definitivamente es algo que no está bien. Frases que salvan vidas. Entonces, esas que les acabo de contar, ¿cierto? Principio 2, pues validar las emociones, o sea, en lugar de decir, como me escribían por acá, "Ay, deja de llorar por todo, no exageres. Cosas como no exageres, solo te está acariciando el cabello, ay, no exageres, solo fue un abracito, solo te pedí que le dieras un besito". Entonces, frases como, bueno, veo que te sientes incómodo, entonces cuéntame qué está pasando, ¿por qué te sientes incómodo? El tío Juan te quiere mucho, por eso te abraza, mira que te trae regalos. Lo que podemos decir en vez de eso es, entiendo que no te gustan los abrazos apretados o los abrazos que te da el tío, pero pues yo creo que vamos a hablar con el tío para que no te abrace de esa manera porque no te gusta, o vamos a hablar con él para que no te abrace y te exprese el cariño de otra manera. ¿Sí? No necesariamente porque el tío Juan sea un abusador, simplemente porque el niño no le gusta. Entonces, eso se llama validar. Validar es aceptar la emoción del niño, ¿sí? Y no simplemente negarla. Y promover la comunicación abierta. Entonces, ¿cómo te sentiste hoy en el entrenamiento? ¿Hubo algo que te hizo sentir incómodo? ¿Hay algún adulto que te haga sentir extraño? No frases como, ¿alguien te ha tocado? ¿Alguien te ha dado besos así? ¿Alguien te ha mostrado? No, ese tipo de preguntas cierran la comunicación. Es más como, ¿hay alguien que te haga sentir extraño, que te haga sentir incómodo? ¿Hay algún adulto que te haga sentir incómodo? ¿Alguien te ha pedido que guardes secretos de alguna categoría? Entonces, esto nos va a permitir ampliar un poco la comunicación con ellos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver así rápidamente estrategias específicas por edades. Sí, este tema es muy amplio y además el tiempo en televisión es muy corto, entonces ya se nos va a acabar el tiempo, pero para que nos quede así como a manera muy general, por lo menos la inquietud. ¿Listo? Entonces, niños de preescolar, niños que están entre los 3 y los 5 años, entonces enseñarles los nombres correctos del cuerpo. Este es tu pene, es tu vagina. eh, y no otro tipo de nombres que a veces solemos utilizar. El concepto de partes privadas. ¿Cuáles son las partes privadas? Esas que no le mostramos sino a los papás cuando nos están bañando y al médico. Nadie más puede ver esas partes. En la regla del cuerpo. Entonces, esto hace connotación a qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en mi cuerpo. O sea, qué es lo que me hace sentir bien y qué es lo que no me hace sentir bien. Secretos buenos y secretos malos. Esos secretos que tienen que ver con cosas que de pronto no te hagan sentir bien y te dicen que guardes el secreto. Ese tipo de cosas me la debes contar a mí, que soy tu mamá o que soy tu papá. Niños de primaria de 6 a 10 años. Existen personas que pueden intentar lastimarte, les podemos decir, eh, o lastimar a los niños tocándolos en sus partes privadas o pidiendo que ellos los toquen. Esto nunca es culpa de los niños y siempre, si eso pasa a los niños, deben contárselo a un adulto de confianza, hablárselo en tercera persona, como a los niños les puede suceder, entonces eso.
eso puede abrir paso a la comunicación, profundizar un poco más en límites corporales, en no solamente es las partes privadas, sino hay abrazos, hay besos, hay situaciones que no me gustan o que no te pueden gustar y eso está bien. Lo que podemos hacer es hacerlo de otra manera. ¿Quiénes son y quiénes no son personas de confianza? Y si son personas de confianza, ¿qué puedo decir en algún momento si yo considero que a veces las personas de confianza pueden hacer cosas que no nos gustan y debemos comentarlo? O sea, abrirles los espacios también para que ellos perciban que las personas que están más cercanos a ellos también pueden ser personas que en algún momento dejen de ser de confianza y ponerlos en escenarios de práctica. Entonces, ponerlos en situaciones, ¿tú qué harías si esto sucediera? Si llegara alguien desconocido y te dijera que guardes un secreto o te pide una foto, ¿tú qué harías? ¿Sí? Y ahí pues abrimos el espacio. Ya cuando son más grandecitos, pues la realidad con ellos ya es otra. ¿M? Entonces ya acá tenemos que tener las conversaciones en tema de el noviazgo, las relaciones consensuadas, que tanto yo me siento cómodo con todo lo que tiene que ver con seguridad digital y todo lo que tiene que ver con presión social, porque muchos de nuestros adolescentes, y si ustedes por ahí se vieron la serie Adolescencia, nos habla de este tipo de situaciones que llegan a suceder por presión social y una de ellas es acceder a la sexualidad sin querer por no quedarme atrás de mis amigas, porque mis amigas ya todas han tenido relaciones y yo no, o mis amigos y eso pues me hace menos hombre y me expongo a situaciones de un abuso sexual sin saberlo. Siguiente. Entonces, comunicación efectiva y más aún cuando son adolescentes. Ojalá en escenarios que no son tan intimidantes, por ejemplo, cuando vamos en el carro. Entonces, no nos estamos mirando directamente y eso puede ser un escenario que es menos intimidante. ¿Y tú qué harías? Y cuéntame un poquito. Antes de dormir, como cuando estamos allí acompañándolos a la cama, es un momento más íntimo, más relajado y podemos hacer preguntas, podemos comentar, podemos ponerlos en situaciones y ellos qué harían durante actividades compartidas como cocinar, como salir a dar una vuelta, caminar o aprovechando noticias o situaciones del día a día. Entonces, frente a eso y teniendo en cuenta eh, el qué hacer y el qué no hacer frente a una revelación, y esto es cuando nuestros hijos nos cuentan que eso ha sucedido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros si eso pasa? ¿Qué hacer? ¿Qué sí hacer? Uno, mantener la calma exageradamente. Así nos estemos desbaratando por dentro. Porque he conocido muchos casos donde se desesperan, gritan, empiezan a romper todo en la casa y eso hace que el niño se cierre, el niño o el adolescente, se cierre completamente y perciba que lo que acaba de decir es lo peor que pudo haber dicho. Entonces, tenemos que necesariamente mantener la calma, agradecerle su valentía, decirle gracias por contarme esto que me estás contando, eres muy valiente, asegurarme de decirle que esto no es su culpa, que nada de esto es su culpa, creerles y decirles yo te creo y me alegra que me lo hayas dicho y buscar ayuda profesional inmediata. ¿Qué es lo que usted no debe hacer? No debe gritar, llorar, mostrar choque extremo. Pero es que yo siempre soy así, es que yo soy muy sensible emocionalmente. Sí, pero somos el adulto responsable. Haga de cuenta que usted va en un avión y el avión empieza a tener fallas y sale el piloto a donde están los pasajeros y les dice, Dios mío, nos vamos a morir todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señores, díganme, imagínese el piloto en esa situación, ¿usted qué piensa? No, acá nos morimos todos. Porque si el piloto se desesperó, que se supone que el que sabe, pues evidentemente acá morimos todos. Así pasa con sus hijos. Usted es el piloto de su hogar. Entonces, frente a una revelación, lo mejor que debemos hacer es respirar profundo y mantener la calma y eh, hacer
¿Qué no debemos hacer? Muchas preguntas de inmediato. ¿Y cómo te hizo? ¿Y cuándo fue? ¿Y en dónde fue? ¿Y qué tenías puesto? No. Prometer que no le van a contar a nadie, eso es algo que no podemos hacer porque necesitamos ayuda profesional, necesitamos denunciar, entonces no le podemos prometer, ni nosotros tampoco como psicólogos, nunca le prometemos a un niño que no vamos a contar lo que nos va a decir. De hecho, le decimos, ¿sí? Que eso que nos va a decir tenemos que comunicarlo. Ni confrontar al agresor sin antes buscar orientación legal. Entonces salimos a cometer una situación más grave a nivel de nuestra familia que puede agravar mucho más la situación y ponernos a nosotros también en riesgo. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Siguiente. Estas son pues algunas rutas que podemos aplicar en caso de que esto no sucediera o conozcamos casos o nos cuenten que a alguien le está sucediendo esto. Siempre hay que denunciar, ¿sí? No minimizar la situación. Ay, pero de pronto tú lo malinterpretaste, de pronto, no sé, de pronto eso no sucedió, ¿no será que tú te lo imaginaste? Porque es que como tú a veces como que divagas tanto, tienes tanta imaginación. No, no minimizar la situación. Ya un profesional especializado determinará si pasa otro tipo de circunstancia, pero nunca debemos minimizar lo que nuestro hijo nos cuente. No responder. Y más aún si son situaciones virtuales, ¿sí? Le pidieron fotos a mi hijo, lo están extorsionando, el agresor se comunica con él. Es de vital importancia que usted como papá no responda ante eso. ¿Listo? Documentar la evidencia, todo lo que usted pueda tener como evidencia de alguna de esa situación que pasó, si es virtual, capturas de pantalla, guardar videos, si es en lo físico, si tenemos cámaras en nuestra casa, si hay alguna situación en el ámbito físico de nuestros hijos, buscar apoyo psicológico y contactar a profesionales que de verdad me ayuden a manejar esto. Esto no es fácil de manejar, es muy complejo. Y pues no enfrentarse a los agresores. ¿Listo? Siguiente. Esto para que de pronto tomemos capturita, es como las rutas de protección y denuncia a las que podemos acceder. Una de las formas también a veces si no sabemos qué hacer es dirigirnos directamente a orientación del colegio. Ellos saben qué deben hacer y esto pues puede salvar la vida de nuestros hijos y puede minimizar de alguna manera el daño que ya está hecho si esto sucedió. ¿Listo? Y no acrecentarlo. O pues estas son las rutas que debemos seguir. ¿Listo? Siguiente. Y pues para finalizar, importante que hagamos como un compromiso eh, de acción frente a prevenir esto que puede suceder con nuestros hijos. Esta semana, tener una conversación o la primera conversación de seguridad corporal con nuestros hijos, crear la lista de personas de confianza con nuestro hijo a quien puede ocurrir, puede acudir si algo le sucediera, establecer códigos de comunicación para situaciones incómodas, una palabra que me pueda decir para que yo entienda y entendamos en familia que algo está ocurriendo, ¿sí? Como una palabra clave. Este mes, revisar las actividades extracurriculares y de supervisión con sus hijos. Muchos niños muy solitos con las pantallas y ellos están en esa pantalla abiertos a un mundo de cosas que no nos podemos imaginar. Lo mismo cuando trabajamos mucho. Entonces, estar pendientes de eso, actualizar los contactos de emergencia en el colegio, conocer a los padres de los amigos de mi hijo, que lo dejo ir a la pijamada, lo dejo ir y no sé ni siquiera quiénes son los papás del compañerito, de nada de eso. De manera permanente, pues hacer check regular sobre cómo se sienten, sobre evaluar su cuerpo, verlos, ¿sí? Monitorear activamente, pero no invasivamente, especialmente a los adolescentes, su vida social, su teléfono. Nosotros somos responsables y les damos teléfono, también ellos deben ser responsables en dejarnos ver su teléfono cuando nosotros lo solicitemos. Educación sexual apropiada para la edad de manera progresiva. Listo, siguiente.
Estos pues como institución que ya acá sé que muy probablemente lo manejan y además porque es por ley y mantener y fortalecidos todos nuestros protocolos de atención, las rutas de atención, continuar capacitando tanto al personal docente y administrativo como a los papás, ofrecer pues estos espacios formativos que son tan importantes. ¿Listo? Listo. Siguiente. Y por último, si esto ha sucedido o no ha sucedido, pero yo no sé cómo abordar el tema, no tengo buena comunicación, me cuesta trabajo hablar de este tipo de cosas, me han pasado cosas a mí y soy extremadamente sobreprotectora con mis hijos. eh, Todo esto también lo trabajamos en Sinfonía y acá les dejamos nuestra información por si en algún momento alguno de ustedes requiere apoyo o asistencia especializada. Nosotros somos un equipo de profesionales que manejamos este tipo de circunstancias y podemos apoyarlos. Acá les dejo el QR, ese es el de servicio al cliente y para hoy tenemos un regalo para las 5 primeras personas que se comuniquen, les vamos a dar su primera cita gratis, completamente gratis, pero solamente a las primeras 5 personas que se comuniquen. Después de la quinta persona, solamente el día de hoy hasta las 7:10, mejor dicho, lo que demoremos acá llenando la lista de asistencia, únicamente también les vamos a ofrecer un descuento en su primera sesión. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud para esas personas que se han sentido de alguna manera tocadas por esta información que les hemos transmitido hoy. Entonces, mientras yo termino de hablar, las 5 primeras personas que se comuniquen completamente gratis su primera sesión con uno de nuestros profesionales y también un descuento para las que lleguen después de ahí, después de la quinta, pero el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por ser unos padres conscientes, responsables. Uno a veces en estos escenarios dice, hubiera venido no sé quién para que escuchara esta información, porque casi siempre vienen los que no, los que son conscientes y realmente están al tanto de todo esto, ¿cierto? Pero pues es importante también seguirnos informando también para transmitírselo a otras personas y para actuar. Listo, entonces muchísimas gracias Diana por el espacio y por la invitación. Bueno, Diana Milena, muchísimas gracias a ti por todas las señales de alerta que nos indicaste para estar atentos desde nuestra casa, desde nuestro trabajo, en nuestro barrio, con nuestros vecinos y brindarnos también estrategias para saber cómo actuar. En el chat hay algunos padres de familia que hicieron algunas preguntas. Miremos por acá qué se les pidió que dejaran. Bueno, revisemos. Aquí hay una, dice, doctora, si un menor ve o escucha a sus padres en su intimidad, ¿es abuso? Puede catalogarse como sí. Entonces, porque nosotros como padres responsables debemos pues minimizar el riesgo de que eso suceda. Entonces, si los niños, eso ocurre con frecuencia, ¿sí? Pueden empezar a tener conductas sexualizadas y legalmente eso puede considerarse como negligencia y puede considerarse como una situación en la que pusimos a nuestros hijos en una situación de abuso. Hay otra pregunta que habían colocado de pronto más antes habían colocado, dice, ¿dibujos sexualizados entraría en una señal de alarma? Dice, no escuché en su momento la respuesta. Ok. Sí, sí. Y pueda que no necesariamente sea porque ha sido víctima de un abuso. Puede ser porque o está consumiendo, si en caso de ser adolescente o niño mayor, por ejemplo, de 9, 10 años, está consumiendo a través de redes material inapropiado o pornográfico y puede también significar que puede estar siendo víctima de un abuso. O sea, ese tipo de dibujos siempre son una señal de alerta. Siempre tenemos que buscar ayuda y mirar por qué está sucediendo eso. Puede ser que nos han escuchado en la intimidad y eso también
puede ser la respuesta al dibujo. Entonces tenemos que investigar por qué sucede, porque no es algo que debemos dejar pasar. ¿Cómo manejar la presión sexual en adolescentes con tanto contenido hipersexualizado? De igual manera, el tema pansexual. Bueno, esto es un tema largo y consistente, pero miren que todo empieza en la casa con la comunicación, ¿sí? Y a los adultos nos cuesta muchísimo hablar sobre este tema, sin juicios, escuchar más que hablar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos como y llenamos nuestra mochila emocional de las herramientas adecuadas para poder tener un diálogo con nuestros adolescentes, y más si lo hemos cultivado desde la infancia, mucho mejor. Cuando no lo hemos cultivado desde la infancia es un poquito más complicado, pero sí se puede hacer. Entonces, pues es importante que nosotros abramos esos espacios de comunicación, porque la presión la va a haber siempre. Entonces, ¿qué herramienta les estamos dando a nuestros hijos para enfrentarla? Porque no es criar niños miedosos, que no salgan a la calle y tenerlos en una burbuja, porque pues la vida es la vida y todos tenemos que enfrentarnos a ellos, pero enfrentarnos con herramientas. Eso es lo que debemos trabajar nosotros como papás. Bueno, muchas gracias, Milena. Creo que no hay más preguntas en el chat. De pronto, bueno, hay otras apreciaciones que las valoramos mucho también. Y Andrea nos colocó también en el chat como la imagen donde está el código QR y donde está el teléfono de Sinfonía para las personas que quieran tener algún tipo de atención por parte de ellos, asesoría, orientación. Y pues ya lo dijo Diana Milena, pues hay como ese apoyo también de, digamos, de ayuda económica y de dar una apertura a otras estrategias, a otros lugares cuando uno no sabe de pronto a dónde acudir. Pero ya